Estimados compañeros y compañeras de este creciente movimiento de cuarto y quinto paso, siguiendo el compromiso de presentar la serie documental Origen, Raíz y Nacimiento del movimiento de cuarto y quinto paso, que pueda en su mejor propósito informar y dejar constancia de la esencia de este movimiento y de la esencia de su origen y desarrollo. En esta cápsula continuamos presentando hechos, opiniones importantes y vitales que apoyan al origen del movimiento social de recuperación para el alcoholismo, conocido como Alcohólicos Anónimos. Así pues, que entonces continuemos. Bloque Alcohólicos Anónimos. Capítulo 4. La construcción del regreso a la práctica de los principios. Cápsula 26. La experiencia de inventarios y rumbo a la elaboración de las 6 preguntas. En el capítulo anterior, en su última cápsula, hablamos de los grandes esfuerzos y el mucho trabajo para encontrar soluciones a las dificultades del trabajo de recuperación. Retomamos los planteamientos de solución que Alcohólicos Anónimos plantea, así como la vida del Dr. Bob después de resolver su vida alcohólica. Relatamos con algunos recuerdos las omisiones o errores cometidos, así como las valiosas aportaciones de las y los amigos de Alcohólicos Anónimos. Y finalizamos reconociendo, también se construyeron muchos aciertos. Ahora en esta cápsula del cuarto capítulo narraremos brevemente parte del proceso histórico que contribuyó a la construcción del regreso a la práctica de los principios de Alcohólicos Anónimos. Como en estas cápsulas reconocemos que los iniciadores de este maravilloso programa fueron y son únicamente Bill W. y el Dr. Bob. También omitiremos en estos relatos los nombres de todos los alcohólicos que participaron en esa construcción del regreso a la práctica de los principios, reforzando así nuestra fortaleza en el anonimato. La narración que a continuación les presentamos inicia en el año de 1987 en el Distrito Federal, allá por el sur de la hoy llamada Ciudad de México. Recuerdo que por esos lugares también se trabajaba arduamente en la búsqueda de dar solución a los conflictos de baja o muy baja membresía en los grupos. También se trabajaba para dar solución a los fuertes conflictos que muchos de los alcohólicos anónimos y alcohólicas anónimas tenían para lograr una convivencia sana y armoniosa con su pareja y con sus hijos, a los que casi no veía por estar todo el tiempo en el grupo, así como también dificultades en el trabajo. Incluso lograr una convivencia armoniosa y sana en el mismo grupo era difícil. Cierto. Yo recuerdo que había un ambiente en donde lo único importante era no beber, y en los mismos grupos se escuchaba frecuentemente que la práctica diaria de los pasos, así como marca el 12º paso, era prácticamente imposible, por lo que se inventaban formas y maneras de practicar o medio practicar los pasos y las tradiciones, y ni qué decir de los conceptos para el servicio mundial. Esos eran imposibles. ¡Qué barbaridad! ¡Qué pena reconocer lo que dices! Pero sí es cierto. Es bien cierto, no en todos los grupos sucedía así, pero en la mayoría de los que yo conocía sí era así, falsas y equivocadas, formas y maneras inventadas para practicar los principios de manera diferente a como están escritas, ideas falsas y equivocadas de que los pasos se practicaban en el local del grupo y no en la vida diaria. Ideas falsas y equivocadas. Sí, así fue, y por esas mismas razones que se transforman en la gran necesidad de avanzar, la necesidad de resolver, por lo que se inicia lo que se llamó en su momento el retorno a la práctica real de los principios de Alcohólicos Anónimos en 1987. Retorno a la práctica real de los principios de Alcohólicos Anónimos en 1987. Sí, así fue nombrado por los que participaron en el trabajo que se hacía, y fue llamado así solo por un breve y fugaz periodo de tiempo de 1 a 6 años aproximadamente. También
tuvo otros nombres que iremos diciendo. Este trabajo se obtuvo como resultado de una serie de esfuerzos por ir hacia adelante, de ir avanzando, de ir sumando logros, y es en ese sentido, nuevamente, que bajo la protección y exigencia del anonimato, agradecemos a los cientos de alcohólicos y alcohólicas recuperados y recuperadas, a los enfermos y enfermas con ansias y necesidad de recuperarse y que participaron en esa construcción. Construcción que en una de sus líneas, vertientes o separaciones de trabajo y práctica de principios nos tienen aquí. A ver, entonces podríamos pensar que los antecedentes prehistóricos de Cuarto y Quinto Paso, como movimiento y como asociación civil, separada de Alcohólicos Anónimos, ¿sería esta? ¿Qué te parece si escuchamos el relato y pensamos? Pues bien, la historia nos dice que en una noche, en un grupo de alcohólicos anónimos, un compañero AA escucha que al final de la sesión se leerá la pesadilla del Dr. Bob. Entonces piensa que como yo la había leído varias veces antes, decide poner mucha más atención y reflexión en esta nueva ocasión. Al escucharla con calma e ir reflexionando cada palabra y cada frase, se da cuenta que él también, como Bob, había practicado el programa de recuperación en su totalidad y que también estaba viviendo lo que Bob describe, ya en su forma de vida de alcohólico recuperado. Ante este descubrimiento, y estando ya en su casa, se da la tarea de checar frase por frase con el libro azul en la mano y descubre que sí sería cierto. Estaba en la misma condición que el libro azul describe. Pero al repensar lo que escuchaba de los alcohólicos anónimos, de los grupos en los que participaba, a los que visitaba e incluso en el que militaba, descubre también que no escucha en esa vida como consecuencia de recuperación a muchos de sus compañeros de los grupos que visita e incluso ni en su grupo base. Con dos sentimientos encontrados, uno de gran alegría por su situación emocional y de vida diaria, y por otro lado el sentimiento de consternación porque ubicaba a una gran mayoría de compañeros de grupo una condición de vida en conflicto. Reflexionando entonces se pregunta, ¿qué sigue? ¿Qué hacer? Decide entonces que lo que sigue es encontrar a compañeros que compartieran su situación emocional y además darse a la tarea de ayudar a compañeros que no han encontrado la solución para que la puedan obtener. Inicia entonces en un grupo tradicional del sur de la hoy Ciudad de México a platicar sobre lo encontrado, y un pequeño grupo de 2 o 3 compañeros aceptan hacer lo necesario para cambiar su vida de conflicto en Alcohólicos Anónimos a una vida como se plantea en el final del capítulo de la pesadilla del Dr. Bob. Decididos los 3 o 4 compañeros a esta tarea, se ponen a leer el párrafo que a la letra dice: es un maravilloso don inmensamente grande, ese de haberme liberado de la terrible maldición que me había condenado toda la vida. Mi salud es ahora buena y yo he vuelto a encontrar el respeto de los míos y el respeto de mis colegas. Mi vida familiar es ideal y mis negocios van bien. Por cuanto es posible en estos tiempos inciertos, paso gran parte de mi tiempo transmitiendo eso que he aprendido a los que lo deseen y que tengan una gran necesidad. Muy interesante, pero ¿cómo hizo Bob para llegar a esa condición? ¿Fue como Bill? ¿Le pasó lo mismo? Nuevamente se ponen a leer ese mismo capítulo y encuentran que no, que en el caso del Dr. Bob hay un proceso que inicia con la identificación de la enfermedad del alcoholismo entre iguales. Además, tiene enfrente a un individuo recuperado de esa terrible condición. Individuo que le plantea un método de recuperación parecido a los que había intentado hacer, pero que no le habían resultado. Pero este individuo era convincente, porque era como él mismo. Sus planteamientos eran sencillos: reconocerse enfermo y sin posibilidad de solucionar por él mismo, aceptar ayuda de un poder superior, hacer un análisis de vida y confesión de errores, corregir y reparar los posibles daños y un poco más. Con esa lectura llegan al convencimiento de que no han realizado de manera honesta y completa lo que hoy bien conocemos como los pasos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º y 12º. El compañero les planea hacer ese 4º y 5º paso
y después de la junta tradicional se quedan en el local del grupo. 3 de los 4 compañeros que habían aceptado, ya que uno de ellos decidió que no lo haría, que no haría su inventario. Una vez ahí realizaron lo siguiente. Orientándose con el libro de los 12 pasos, hacen una escritura de los problemas más fuertes que habían vivido y que en ese momento los atormentaban. Hacen un ejercicio de confesión con el compañero que los estaba guiando. Obtienen como resultado un gran alivio, junto con un deseo de salir y vivir una vida diferente. Comprometido en seguir esta acción, reúne a un segundo grupo de compañeros, unos pocos del grupo en el que militaba y otros jóvenes de un grupo cercano. Con este segundo grupo se obtienen resultados similares al primero. Con este par de resultados se da la tarea de reunirse y hablar con otro compañero de Alcohólicos Anónimos, al cual consideraba que podía entender lo que estaba haciendo e incluso podía apoyar su trabajo. Es entonces que se juntan estos dos compañeros, conversan amplia y detenidamente de lo que estaba sucediendo y después de hacer un recuento de sus propios procesos, encuentran que ambos han realizado la práctica del programa de recuperación tal y como está escrito en la literatura de Alcohólicos Anónimos y que el tipo de vida que promete la misma literatura es real en su totalidad. En ese recuento precisan ambos que en su actividad alcohólica y en la vida de Alcohólicos Anónimos de la siguiente manera. El alcohol los había derrotado y habían vivido una vida que no era la que querían, o habían planeado o deseado, una vida ingobernable. Que habían intentado hacer varias propuestas de inventarios, desde las propuestas de 200 o más preguntas hasta confesiones en tribuna, estar en sesiones maratónicas, pero nunca con un resultado satisfactorio. Pero ambos coincidieron en el punto de haber realizado un inventario moral con un solo padrino, cara a cara, en donde encontraron experiencias que les cambió la vida. Ambos coinciden que habían vivido su experiencia espiritual 9 y 8 años antes de esta reunión, 1978 y 1979 respectivamente, pero que no lo compartían porque cuando en su momento lo hicieron, los demás del grupo los masacraron, señalándolos como falsos y mentirosos, por lo que decidieron no exponerse nuevamente. Uno de ellos hace memoria y claramente relata lo siguiente. Que al terminar de hacer su quinto paso, reconoce que el padrino le dijo: Amigo, si sientes una enorme paz y quietud, recuerda que es por la gracia de un poder superior. Ahí en donde estés, agradécele a él, porque él te ha perdonado. Y sí, que siente esa paz y esa tranquilidad. Iba viajando en el metro, iba rumbo a su trabajo. Entonces, rápidamente pensó: ¿Aquí? ¿ahorita? Delante de toda esta gente, ¿Qué van a pensar de mí? ¿Que estoy loco? Pero recordó, amigo, si sientes una enorme paz y quietud, recuerda que es por la gracia de un poder superior. Ahí en donde estés, agradécele a él. Y sí, con mucha pena al salir del vagón del metro, haciéndose espacio con sus manos y entre la multitud, empezó a decirles: con su permiso, hasta que logró un pequeño espacio. Se hincó y en silencio oró y agradeció a su poder superior. Después de unos segundos se paró y se fue a su trabajo. el otro compañero relata que su experiencia no se ubicó en un ambiente religioso, aunque sí espiritual del programa. Su padrino lo llevó a realizar el quinto paso a su casa, ya que por autonomía del grupo nadie podía quedarse en la noche en el local del grupo. Ahí, en la casa del padrino, se realiza el quinto paso, en donde el padrino escucha atentamente lo escrito como ejercicio del cuarto paso y va comentando que la naturaleza humana tiende a cometer excesos que llevan a consecuencias que incluso pueden dañar a los seres que amamos, y que también en Alcohólicos Anónimos a esos excesos les llamamos pecados. Que esas faltas, esos errores, esos daños que se cometen en la vida ingobernable son causadas por los llamados instintos descoyuntados, los cuales pueden ser nuevamente instintos coyuntados o puestos en orden, de una manera y un orden que sirvan para cubrir nuestra necesidad propia y de los demás, sin dañarnos ni dañar a los demás. Que el alcohólico o alcohólica no solo tiene defectos y fallas, que también existen virtudes y aciertos que en adelante había que trabajar. Terminó el inventario y se despidieron con un fuerte y sincero abrazo
y apretón de manos. Eran las 3 de la mañana, manejando en la calzada de Tlalpan. Resulta que este alcohólico anónimo nos dice que respeta los señalamientos viales, mientras que los demás se pasan los altos. A esa hora, pasarse el alto con precaución estaba permitido por las reglas de tránsito, por seguridad. Se da cuenta que está actuando de manera distinta, con calma, sin prisas, sin angustias, sin conflictos, en paz con todo el universo. Y de pronto se da cuenta que los colores de su alrededor son distintos, están más intensos, más claros, están vivos. Llega a su casa, se acuesta, ya con la luz del día se despierta y sigue adelante. Compañeros todos, de todas las agrupaciones, hermanas, qué emocionante es poder hacer estos relatos. Bueno, compañeros, paramos el relato por el momento en esta cápsula. Continuamos en la siguiente.